En el último libro de la Biblia, vamos a ver el capítulo 1, vamos a leer juntos y después vamos a pasar a estudiar este tema. Apocalipsis capítulo 1, vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 1. Demos juntos lectura al capítulo 1 y después vamos a empezar ya en el capítulo 2. Leo de la Biblia de las Américas, hermanos, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Sus ojos eran como la llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, y los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Vamos a orar una vez más para pedir al Señor que nos ayude a entender estos pasajes. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque hoy podemos como iglesia acercarnos a ti en el propósito de querer pedirte que nos vayas ayudando a ajustar las cosas que como iglesia tenemos que ajustar. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos tomar en cuenta tus palabras en este último libro, Señor, que tú te has revelado, y realmente podemos obedecerlas, podemos animarnos, Señor, en esto. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarme también a decir las palabras que
tu iglesia necesita escuchar. Tú, Señor, que estás en medio de nosotros, tú puedas, Señor, obrar en cada corazón, aún en el mío, Señor, y poder pensar en lo que tú dices en este pasaje, Señor. Te pedimos tu ayuda en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En realidad lo que vamos a estar estudiando es el capítulo 2 en adelante, pero era necesario leer el capítulo 1 para poder entender un poquito el capítulo 2 donde vamos a estar partiendo. Apocalipsis, o como en otros dice el libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, es la manifestación de Cristo glorificado, y aquí es el Cristo glorificado el cual está hablando con Juan, pidiéndole que escriba lo que va a escuchar a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor. Y vamos a empezar en el capítulo 2, pero antes de comenzar, como decía en mi oración, mi deseo es, el desafío en las veces que me va a estar tocando enseñar es pasar por estas 7 iglesias, las 7 iglesias. Y vamos a empezar hoy día obviamente con la iglesia de Éfeso. Y la idea de esto es que a través que vamos pasando por estas 7 iglesias podamos ir pensando más que todo en nuestra iglesia y poder hacer los ajustes, los cambios que necesitamos hacer. Estas 7 iglesias a las que Cristo le dice a Juan que las escriba, de estas 7 iglesias, 5 de estas 7 son llamadas al arrepentimiento. Y solo 2 iglesias son iglesias fieles. Estas 7 iglesias que vamos a estar estudiando son iglesias representativas. ¿Qué quiere decir? Que las iglesias cristianas verdaderas en algún momento de su tiempo se van a parecer a una de estas iglesias si es que no tienen varias cosas de estas iglesias. Y ese es, por eso decía, el propósito de poder pensar, evaluar nuestra iglesia local acerca de nuestro parecido, acerca de ver las cosas positivas de las iglesias fieles y poder imitar, poder ver nuestra iglesia local y poder ver lo que está mal en nuestra iglesia local y poder apartarnos, desechar eso. Y algo que van a notar a lo largo de estas 7 iglesias que casi no habla como individuos, sino más bien como iglesias. Y es algo que tenemos que estarlo pensando y animándonos como iglesia. Entonces vamos a empezar en el capítulo 2 con la iglesia de Éfeso. Con la iglesia de Éfeso, y ahí en el título, en sus bosquejos, dice: un correo del cielo para una iglesia, un correo del cielo para la iglesia de Éfeso, una iglesia sin amor. Y hoy día vamos a ver este tema, que es la primera iglesia de Asia Menor. Estas iglesias eran iglesias reales que existieron. Y cuando tú puedes ver, si alguien tiene ahí en sus Biblias o pueden ver el mapa, y van a ver a lo largo de las 7 iglesias que vamos a pasar, es como las manecillas del reloj. Las 7 iglesias van a ir una por una hasta llegar a la iglesia de la Odisea, ¿no? En ese sentido va a ir. Y también vamos a ver que estas cartas a las iglesias no eran cartas específicamente para esa iglesia, sino tenían el propósito de llegar y pasar a otras iglesias y por ende también a nuestra iglesia. Entonces, yo puse ahí y estaba pensando en esto porque estaba escuchando un sermón y pensaba en lo que estamos leyendo, ¿no? Un correo del cielo para la iglesia de Éfeso. En el sermón que escuchaba decía este predicador que estaba notando la diferencia entre cuando empezaron a entrar los correos electrónicos, ¿sí? Y la diferencia de antes de eso, que cuando te llegaba un sobre o un correo y lo especial que era. Hoy cuando entras a tu bandeja de entrada, te llega de todo lado y ya no es nada especial cuando un correo o una carta te llega. Pero lo que estamos viendo acá es una carta escrita por Jesús a esta iglesia, y el título que hemos puesto es Una iglesia sin amor. Éfeso, una iglesia sin amor. Antes de entrar, veamos un poquito, y hay algunas cosas que la Biblia misma nos permite ver acerca de cómo era la ciudad de Éfeso, donde esta iglesia estaba, a la cual le está escribiendo Jesús por medio de Juan.
Éfeso, voy a decir algunas cosas rápidas que ustedes después lo pueden ver en su Biblia, más que todo en Hechos 19 y en Hechos 20, donde se habla mucho de Éfeso. Éfeso, en general, podemos decir que era una ciudad pagana. Pagana al extremo. Ustedes recordarán, de hecho, en Éfeso se encontraba el gran templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana, ¿no? Recuerdan cuando Pablo estaba ahí predicando y dice la Biblia que por 2 horas no cesaron de gritar, grande es la diosa Diana de los Efesios, y crearon todo ese alboroto, ¿no? Entonces, Éfeso era una ciudad que estaba llena de idolatría, una ciudad pagana, y los que vivían en esa ciudad realmente creían que Diana había descendido de los cielos. De hecho, leemos en el libro de Hechos que dice, ¿hay alguno en la ciudad de Éfeso que no sabe que Diana realmente descendió de los cielos? En una versión. Entonces, era una ciudad llena de paganismo. Otra cosa que vemos acerca de Éfeso, era una ciudad llena de hechicería y ocultismo. En Hechos 19 nosotros leemos que dice que las personas que se estaban convirtiendo al cristianismo por el ministerio de Pablo habían salido a la calle con sus libros de magia para quemarlos delante de todos. Y dice que cuando vieron el costo de todos los libros que habían quemado, dice que era muy elevado. Eso es otra muestra para ver cuán pagana y con cuántas cosas malvadas estaba llena la ciudad de Éfeso. Y algo que pensamos en esto es, cuando pensamos en una ciudad y cuando pensamos en plantación de iglesias, por ejemplo, creo que tú y yo no escogeríamos una ciudad así para plantar una iglesia. Lo cierto es que Dios la escogió por medio de la obra misionera de Pablo, y la iglesia en Éfeso prosperó en gran manera. Entonces, esto un poquito en cuanto a la ciudad, de la oscuridad que había en Éfeso, pero también me gustaría ver acerca de la bendición que tuvo ya la iglesia de Éfeso acerca de las personas que lideraban esta iglesia. Para empezar, debemos decir que fue el apóstol Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso. Y se había convertido de estas 7 iglesias como la iglesia madre. Éfeso, la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de estas 7 iglesias a las cuales vamos a ir estudiando. El apóstol Pablo ministró en esta iglesia por 3 años corridos. En ninguna de las otras iglesias donde él participó, fundó, nunca pasó tanto tiempo como en la iglesia de Éfeso. Y eso de corrido, 3 años ministró en la iglesia de Éfeso. Otra de las cosas que podemos ver es que Pablo, después de estar en Éfeso, envió a su siervo más fiel a seguir pastoreando esta iglesia, a Timoteo. Timoteo también fue pastor de esta iglesia. Después de esto, cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, Pablo escribió una epístola de Efesios, una epístola netamente que habla de la iglesia, para mandársela a Timoteo que estaba en Éfeso. También Pablo escribió 2 cartas pastorales, primera y segunda a Timoteo, también para esta iglesia que estaba en Éfeso. Por esta iglesia pasaron predicadores, como recordamos en Hechos, como Apolos, Priscila, Aquila, y por si fuera poco, el último predicador que tuvo pastor a esta iglesia, ¿quién fue? El apóstol Juan. El apóstol Juan también fue el pastor de esta iglesia. Desde que Pablo había fundado esta iglesia, hasta lo que estamos leyendo, estas cartas que Juan escribe a las iglesias, que Cristo le dice que escriba, han pasado 40 años, 4 décadas entre lo que Pablo fundó en Hechos y lo que aquí estamos leyendo en Apocalipsis. 40 años y con un liderazgo envidiable. En ninguna de las otras iglesias habían tenido este grupo de pastores que había tenido la iglesia de Éfeso. Pero con toda esta bendición de líderes que instruyeron la iglesia, todavía ellos debían escuchar unas palabras que Cristo iba a escribirles en esta carta de Éfeso. Y ahora sí, pensando en esto, pensando en los líderes que tuvieron, pensando en el contexto donde estaban, vamos a empezar a estudiar la carta de Éfeso, pensando otra vez, recuerdo, en nuestra iglesia, pensando las cosas que tenemos que ir viendo. Dice el versículo 1, escribe al ángel, y leo de la Biblia Reina Valera y voy a estar mezclando a veces con la Biblia de las Américas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas
en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice la Reina Valera, la de las Américas, candelabros de oro, dice esto. Y lo primero que ustedes tienen ahí en sus bosquejos es la información del escritor. De hecho, en algunas Biblias ya tienen en rojo para mostrar que es Jesús quien está hablando. Es Jesús el autor de esta carta a esta iglesia. Y ahí empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y lo primero que tenemos que decir es que esta palabra ángel en algunas versiones ya está traducida como ministro. No se está refiriendo a un ángel, un ser espiritual como nosotros conocemos, porque no tendría sentido Jesús escribiéndole a Juan para que Juan mande esta carta a un ser celestial. En otras versiones ya tiene la palabra ministro, y en otras, como la Biblia de las Américas, si se fijan en el versículo 20 del capítulo 1, dice, estos ángeles, y ahí tiene un número 1 que nos lleva y nos dice ministros, y se está refiriendo a los pastores de las 7 iglesias, y en esta carta particular escribe, se podría leer, al pastor de la iglesia de Éfeso. Y obviamente esta carta no solo es para el pastor, sino era para toda la iglesia. El pastor iba a recibir esta carta e iba a comunicar todo esto a la iglesia. Y algunos comentaristas creen que los 7 pastores de estas 7 iglesias visitaron a Juan, que estaba en la isla de Patmos, desterrado por el testimonio de Jesús, y en respuesta de esa visita es que Dios les revela esto a Juan para que Juan les escriba a estos pastores. Entonces, escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha o en su diestra, y el que anda entre los 7 candelabros o candeleros de oro, dice esto. Y aquí podemos ver algo interesante. Leí el capítulo 1 para mostrar que cuando Jesucristo se está revelando, se está mostrando a Juan, se muestra, como he dicho, de una forma glorificada. Y lo que va a hacer estas 7 cartas, como van a ir notando, de esta revelación, de esta descripción que Juan hace de Cristo desde su cabeza hasta sus pies, cada carta va a ir tomando 2 o 3 características para cada iglesia. Y en esta carta en especial toma 2. ¿Cuáles son esas características? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que ya lo mencionó en el capítulo 1, y el que anda entre los candelabros o en medio de los candelabros de oro, dice esto. Y toma 2 características de la revelación del capítulo 1 y lo hace con un propósito. Ahora, el que tiene las 7 estrellas, ¿a qué se refiere esta primera parte? El versículo 20 del capítulo 1 nos dice a qué se refiere tanto las estrellas como los candelabros. ¿Qué son estas estrellas y los candelabros? Dice otra vez, leemos capítulo 1, verso 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, las 7 estrellas son los pastores de estas 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, una manera sencilla de entender es, volvemos al capítulo 2, verso 1, dice, el que tiene los 7 pastores, los 7 ministros en su mano derecha, y el que anda en medio de las 7 iglesias de oro, dice esto. Ahora ahí hay algunas cosas interesantes para ver. Las estrellas, dice que están, los ministros, y están en la mano. Algunas versiones no tienen mano y simplemente dicen en la diestra, pero en la Biblia de las Américas tenemos la palabra mano derecha, por la visión del capítulo 1 que Juan tiene, donde dice, cuando vio a Jesucristo glorificado, vio 7 estrellas en su mano derecha. Dice que, como he dicho en esta versión, dice mano, y habla acerca de, cuando hablamos de la palabra mano, habla acerca de la protección y el cuidado divino que Dios dice que tiene de los pastores de estas 7 iglesias. Y por ende, obviamente, como he dicho, que esta carta no solo es para la iglesia de Éfeso, porque lo vamos a ver más adelante cuando dice, el que tenga oído para oír, que oiga, y eso da a entender que no solo es para esa iglesia. Lo primero que podemos ver es, Jesucristo aquí está diciéndole a Juan, yo tengo en mi mano
a los ministros de las iglesias, y en especial al ministro de la iglesia de Éfeso, con la intención de mostrar su protección y su cuidado. Cuando la palabra diestra aparece en la Biblia, da la idea de autoridad y privilegio. De autoridad y privilegio. Entonces, en esta primera parte acerca del que está escribiendo, podemos ver dos cosas. Cristo le está diciendo a Juan, diles a los pastores, a los mensajeros de estas iglesias, que yo los tengo en mi mano, que yo los protejo, yo los cuido. Yo los he puesto en un lugar de autoridad y de privilegio. Entonces empieza presentándose de esa manera. Después de hablar de las estrellas, pasa a hablar acerca del que se pasea en medio de los candelabros. Y aquí en el versículo 20 del capítulo 1 dice que los candelabros son las 7 iglesias. En el mundo antiguo, los candelabros o los candeleros eran muy comunes, como ustedes saben, y se hacían de arcilla o de metal, y estaban llenos de aceite y una mecha flotante, y el propósito era iluminar. Y ahora aquí está usando esta figura, ¿sí? Está usando esta figura, pero lo interesante es que el candelero que está viendo Juan no era similar a los candeleros que cada judío común tenía en ese tiempo, porque este candelero era de oro. Y hemos dicho que este candelero es las iglesias, es la iglesia. Entonces lo que está diciendo, o lo que podemos ver es cuando dice es un candelero de oro, eso nos muestra un poco acerca del valor que tiene la iglesia delante del Señor. Y como el propósito del candelero era iluminar, y el candelero es la iglesia, el propósito de la iglesia también es dar luz en medio de este mundo. Entonces usa esta presentación antes de entrar a hablar de la iglesia, mostrando acerca del propósito de la iglesia y mostrando que Cristo se pasea, dice ahora, en medio de la iglesia. Y eso es algo interesante porque a veces no estamos tan conscientes de que cuando nos reunimos domingo tras domingo, sí, eso es interesante. Por ejemplo, antes teníamos las reuniones virtuales y ya la gente se estaba acostumbrando a tener reuniones virtuales. Pero lo que está diciendo acá es que cuando la iglesia se reúne, entonces Jesús empieza a caminar en medio de su iglesia. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta cada vez que venimos domingo tras domingo, es que Jesús está en este lugar. Dios está en medio de su pueblo, Dios está presente en su iglesia. Y después de dar esa presentación y esa introducción, empieza a hablar acerca de esta iglesia y va a empezar con un diagnóstico positivo de la iglesia. Y aquí tenemos que tomar en cuenta los parecidos, otra vez pensando en nuestra iglesia, pensando nosotros mismos como miembros de esta iglesia y hacer los ajustes que necesitamos hacer. Dice el versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también las aborrezco. ¿Y qué podemos ver en estos primeros versículos de esta iglesia? Rápidamente podemos ver que esta iglesia era una iglesia de cristianos maduros. Era una iglesia de cristianos maduros. Estas personas que estaban en esta iglesia de Éfeso, y obviamente tal vez por la instrucción de todos estos líderes que han tenido, que les han enseñado, tenían un conocimiento de la verdad y por eso eran celosos de la doctrina de la iglesia. También podemos ver que esta iglesia, dice aquí, era una iglesia esforzada hasta el agotamiento. Dice, tu trabajo, tu agotamiento. En otras versiones dice, yo conozco tu fatiga, tu perseverancia. Era una iglesia esforzada. No era una iglesia perezosa ni indiferente. Dice que en la última parte del versículo 3 dice, por amor de mi nombre no has desmayado. Esta iglesia lo daba todo por la causa de Cristo. La palabra perseverancia o paciencia que ustedes tienen en la Reina Valera nos habla de que esta iglesia tenía continuidad en medio del sufrimiento y las penurias que estaban pasando. De hecho, Juan está desterrado en una isla de Patmos que está al frente de la iglesia de Éfeso
Juan era el pastor de Éfeso, pero por la causa del testimonio de Cristo, Juan es desterrado a una isla que se llama Parnos por causa de Cristo. Entonces podemos ver que estas personas eran maduros. Dice que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos. ¿Y cómo podían hacer eso si no tenían conocimiento de la palabra? Era una iglesia que conocía, no eran ignorantes de la palabra. Era una iglesia que se esforzaba como iglesia. Era una iglesia que llegaba a tal punto del agotamiento y la perseverancia, y en medio del sufrimiento continuaban. Otra cosa que podemos ver de esta iglesia era que era una iglesia sensible. Cuidaban a la iglesia, eran sensibles al pecado. Y de hecho, ustedes recordarán cuando estamos en Hechos 19 y 20, después de estos 3 años que Pablo ministró en esta iglesia, les dio una recomendación en la isla de Mileto cuando él se está despidiendo de ellos. Los voy a leer solo rápido. Hechos 20, 28, cuando Pablo se estaba despidiendo de esta iglesia, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ellos habían sido muy obedientes a esta instrucción de Pablo. Y eso es lo que nos dice aquí en Apocalipsis, cuando ellos probaban a los apóstoles, a los que decían, ser apóstoles, y los hallaban mentirosos. Ellos habían sido celosos, dice que eran intolerantes, no habían tenido tolerancia con lo malo, ni toleraban a los malvados. Entonces tenían un celo por cuidar la iglesia. Y durante mucho tiempo ellos perseveraban contra la oposición y mantenían la doctrina, soportaban y no desmayaban. Y todo esto, dice el versículo 3, lo estaban haciendo por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Pero como he dicho, desde lo que Pablo fundó esta iglesia hasta lo que estamos leyendo han pasado 40 años. 40 años. Y hasta aquí, estos versículos, y aún la última parte donde dice que aborreces a los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mucho no sabemos sobre los nicolaitas, pero ya vamos a ver más adelante en otra iglesia de las 7 iglesias acerca de que sí permitieron que la doctrina de los nicolaitas entre en la iglesia y las consecuencias que tuvo. Pero aquí Éfeso, la iglesia no permitió, y eran celosos, y eran maduros, y perseveraban. Y eso es la parte que Cristo empieza a elogiar de esta iglesia. Pero después de eso se nos dice en el capítulo 1 que Jesucristo tiene ojos de llama de fuego. Y eso quiere decir que Él puede ver mucho más allá. Él puede ver mucho más allá. Y después de ver el diagnóstico positivo que hace Jesús, vamos a pasar a ver el problema de esta iglesia. El problema de esta iglesia, versículo 4, dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de decirles todas estas cosas a esta iglesia, les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos podían hacer todas estas cosas que hemos mencionado sin ser Cristo la razón, sin ser el amor por Él lo que les impulsaba. En mis lecturas, cuando creo que lo vemos en varias partes en la Biblia, como en Deuteronomio 6:4, este texto muy famoso donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento tenemos muchas citas de este gran mandamiento. Y lo que estaba pasando acá con este tiempo que había pasado, los corazones ardientes que tenían por Cristo habían ido apagándose con el tiempo. 4 décadas habían pasado y, al menos en la Biblia, si ustedes van a leer, las generaciones en la Biblia se toman en cuenta más o menos de 40 en 40. Y creo que también acá sigue siendo así. Es decir, la primera generación había pasado y la segunda generación se había reducido a un mero celo doctrinal. Seguían siendo celosos como leemos, pero era simplemente por un celo. Ya no había una motivación. Dice que eran ritualistas. Solo estaban siguiendo un patrón que les habían transmitido los de la primera generación. Estaban manteniendo todos los comportamientos externos
y el buen manejo de la doctrina desde que empezaron. Pero su servicio ya no era motivada, dice acá, por el amor a Cristo. Todo era un comportamiento aprendido y una piedad mecánica. Yo estaba pensando en esto, en estos años que esta iglesia tuvo y este impulso de todos estos líderes que pasaron por acá. Y ver cómo de generación a generación, y pensaba en nuestra iglesia y decía, ¿cuánto tiempo nuestra iglesia va a durar o va a permanecer abierta? Y digo eso porque vamos a ver al final lo que pasó con esta iglesia. Pero esta iglesia empezó así, con una motivación, dice, como dicen los versículos 3, otra vez leo, y todo esto lo hacían, dice, por amor a Cristo. Seguían haciendo las mismas cosas, pero ya no era por amor a Cristo. Todo era, como dice la última parte que leí, todo era un servicio motivado, no por amor a Cristo, sino un comportamiento que habían aprendido y una piedad mecánica. Hay un versículo que ahí sí quisiera que pasemos. Vamos a Jeremías capítulo 2 y noten estas palabras, que es lo que está diciendo lo mismo del verso 4, pero en Jeremías capítulo 2, 2. De hecho, en otras versiones yo decidí nomás quedarme con la Reina Valera o la Biblia de las Américas, porque hay versiones como la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que traduce este versículo de una manera que casi ya no se parece, pero te da tanta luz de lo que está diciendo en esto, que a veces yo decía, si lo leo en la Reina Valera, parece que no se va a entender como en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente o la NBI, pero espero poder explicar, porque yo ya no sé si esas son, al menos la Nueva Traducción Viviente, si es Biblia o es paráfrasis, ¿no? Entonces, prefiero leer la Reina Valera en este caso, donde dice Jeremías 2, 2, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y leyendo esas otras versiones podía entender cuando dice acá, Dios está hablando obviamente y le dice, clama a Jerusalén, estas palabras, y lo que dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, y otras versiones traducen eso como, cuando tú y yo éramos novios, me he acordado de ti. Dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, y en otras versiones dice, cuando era desolado, igual me seguías. Cuando era en tierra no sembrada, igual estabas ahí. Me acuerdo de aquellos años. Y es interesante, como podemos ver, creo que no se necesita entender mucha explicación para entender lo que estaba pasando con esta iglesia, porque creo que a menudo nos pasa también a nosotros. Esta iglesia estaba haciendo todo lo que leemos acá, pero lo estaba haciendo sin un amor por Cristo. Voy a leer una cita del pastor MacArthur acerca de esta iglesia, lo que él comenta, y dice esto: nuestro amor por el Señor es la verdadera medida de nuestro compromiso con Él. Amar a Cristo es la característica determinante de un cristiano, y aunque el verdadero creyente siempre amará al Señor, la intensidad de su amor puede fluctuar con el tiempo. El amor de la persona redimida por Cristo debe ser guardada, nutrida cuidadosamente, o disminuirá con el tiempo, o quizás se apagará. Y cuando pensamos en esto y esta frase que era el problema de la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pensamos también en nosotros como iglesia, como una aplicación en los que, más que todo, tal vez los que estamos acá y los que estamos sirviendo en esta iglesia, decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes muchos sábados? ¿Por qué ensayas? ¿Por qué vienes con niños? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y aquí Dios está haciendo implícitamente esa pregunta. ¿Lo estás haciendo por amor a mí o lo haces de una manera mecánica porque así siempre se ha venido haciendo? Y yo me he encontrado que muchas veces hacemos las cosas y realmente no lo hacemos por amor a Cristo. Y es por eso que cuando las cosas a veces no van bien en la iglesia o los hermanos no cumplen o no vienen,
simplemente tendemos a decepcionarnos, desanimarnos, porque nuestra mirada está simplemente en ellos y no en el amor a Cristo. Aunque no vengan, aquí sigo yo, porque lo hago por amor a ti. Entonces es una pregunta que nos puede ayudar a pensar a nosotros. Primero, en la primera parte, ¿es nuestra iglesia tan esforzada como este elogio que hace Cristo para esta iglesia de Éfeso? ¿O es una iglesia indiferente, que cada vez tenemos que buscar personas para decir, ¿quién puede ayudar en este ministerio? ¿Hay alguien que puede? No, así no era la iglesia de Éfeso. Y noten que la primera parte es un elogio de Cristo para esta iglesia. Esta iglesia dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu cansancio, yo conozco que eres perseverante, yo conozco cómo cuidas la iglesia. Y eso es algo en lo que nosotros como iglesia tenemos que pensar y tenemos que parecernos como iglesia. Pero también le muestra y le dice, pero yo tengo también esto contra ti, que me has dejado a mí, tu primer amor. Y empezaron a trabajar, como hemos dicho, de una manera mecánica, y habían recibido todo como se hacía, pero ya todo esto no era impulsado por el amor a Cristo. Entonces, empieza con el elogio, le muestra cuál es el problema, y después va a pasar también a darles el remedio, cómo podían cambiar esta situación en la que estaban. Versículo 5, vamos a ver el remedio acerca de esta iglesia. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y lo primero que el Señor le dice por medio de Juan a esta iglesia es recuerda. Recuerda, haz un ejercicio mental, esfuérzate en pensar dónde te empezaste a desviar, dónde empezó. ¿Qué cosas empezaste a hacer o dejaste de hacer que enfriaron tu amor por Cristo? Ayer pasó algo en la iglesia de un papá que su niña perdió algo. Yo estaba recordando esto que escribí acá y dije, cuando tú pierdes algo en casa, normalmente nos pasa cuando perdimos algo, una llave o no la encontramos, ¿qué solemos hacer? Cuando pasa eso, nosotros, cuando pierdes algo, vas y repites por dónde has caminado, por dónde has andado, ¿no? Desde el principio empiezas para ver si por ahí tal vez se cayó. Y empiezas otra vez de cero para ver qué he hecho. Voy a repetir todo eso con la intención, ¿cuál? De encontrar aquello que se te ha perdido. Y es interesante acá lo que dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mira hacia atrás, ¿dónde empezó todo esto? Y les está llamando a ellos a recordar también cuando les dice, tú ya no soy motivo de gozo y satisfacción que antes tenías conmigo. Ya no tienes tanta gratitud. Antes tenías planes y sin ánimo de ser muy sentimentalista y todo esto, pero solo, hermanos, piensen un momento en sus propias vidas. Todos nosotros, cuando decía en Jeremías, me acuerdo del tiempo de tu desposorio, y da a entender del tiempo cuando tú me has conocido a mí, y solo piense cada uno de ustedes ahí dentro de ustedes, ¿cómo fue el tiempo cuando uno conoció al Señor Jesús? Y Jeremías lo usa como un tiempo de noviazgo. Lo hermoso que era Jerusalén, la iglesia de Jerusalén en cuanto a la relación que tenía con Jehová. Y aquí Dios está llamando a pensar, ya no es más así. Todo es frío, todo es mecánico, y les dice, recuerda por tanto, no siempre fue así. ¿Dónde empezó eso? No siempre fue así. Y cuando dice aquí la frase, recuerda de dónde has caído, da la idea que estábamos yendo en un camino con el Señor, pero llegó un momento que empezamos a desviar. Y empezamos a hacer o a dejar de hacer cosas que empezaron a enfriar nuestro amor por el Señor. Entonces el primer remedio que va a dar en este versículo 5 es recuerda, piensa. Y yo estaba pensando a veces en esto esta semana y decía, hasta esto, una persona que está con un corazón frío con el Señor, o un corazón que ya no hay motivación, no hay pasión por el Señor, aún esto le es difícil hacer.
pensar un poquito porque no siente la voluntad de por qué quisiera recuperar una relación otra vez con el Señor. Pero ¿saben? Es un ejercicio, por eso ponía ahí un esfuerzo que tenemos que hacer. Yo no creo que pueda haber una persona acá que puede decir, yo estoy viviendo con un amor al límite con el Señor. Como decía la cita del pastor MacArthur, si nosotros no guardamos y no nutrimos nuestro amor, tiende a disminuir y de algunos ya a apagarse. Y cuando yo hacía la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, estoy seguro que muchos nos hemos encontrado en la respuesta de que no siempre lo hacemos por amor al Señor. Y por eso acá el remedio dice, recuerda, piensa dónde empezó todo esto. Pero no solo nos pide que recordemos, después dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Piensa, siéntate un momento. Y eso tiene que ver en pensar en qué cosas han empezado a pasar en mi vida, que de una manera tal vez sin darme cuenta empezaron a provocar esto en cuanto a mi relación con el Señor. Y una vez que las encuentras, dice, no solo las encuentres y las identifiques, sino arrepiéntete de esas cosas. Es decir, déjalas. Y yo estaba pensando en esto. No sé cuántos de nosotros podemos estar dispuestos a hacer este ejercicio con el ánimo, obviamente, de recuperar nuestra relación, nuestro amor por el Señor y decirle al Señor, Señor, ayúdame a recordar qué cosas han empezado a pasar en mi vida y cuando las encuentre, Señor, ayúdame a dejarlas. Yo estoy seguro que tal vez encontramos cosas que en nuestra mente ya dice, no, yo no podría dejar esto. Yo no podría dejar esto. Pero es precisamente eso lo que ha hecho que hoy estés en esta situación con el Señor. Entonces dice, recuerda dónde has caído, dónde empezaste a desviarte y rompe con estas cosas. Toma la decisión de dejarlas. Y después de decir eso dice, y entonces haz las primeras obras. Las primeras obras. Hacer las primeras obras en esta iglesia en Éfeso tenía que ver con que primeramente tenía que ver con romper con ese servicio frío que estaban ofreciéndole al Señor. Frenar en seco. Deja de hacerlo de esa manera. Y empezar a hacerlo de corazón. Tenían que volverlo a hacer desde el principio, con gratitud, como lo hacían al principio, con temor, con temblor. Tenían que volver a redescubrir su amor, su devoción a Cristo, su amor por su palabra, su amor por su pueblo, por su iglesia. Y estas cosas es como para pensar para nosotros acerca de qué tanto nosotros amamos la iglesia del Señor. O sea, qué tanto amamos Iglesia Bíblica El León. ¿Qué tanto nos importan los hermanos de esta iglesia? Es una pregunta para nosotros. A veces yo pienso que estamos tan centrados en nosotros mismos que no tenemos tiempo para pensar en los hermanos de la iglesia. Y eso es un indicador, creo yo, de que así está nuestro amor por el Señor. Porque si amamos al Señor, amamos a su iglesia. A veces asistimos, no asistimos, asistimos, no asistimos. Y eso también muestra nuestro amor para su iglesia. Entonces aquí está diciendo algo importante. Haz las primeras obras. Entonces podemos volver atrás cuando nosotros conocimos al Señor y recordar cómo nosotros le seguíamos, cómo le servíamos. Y ahora el autor está diciendo, ¿quieres recuperar ese amor? Vuelve a hacer lo mismo de antes. Ayer estaba hablando con una hermana y nos acordábamos de en otra iglesia cómo con tanta alegría salíamos semana tras semana a evangelizar. Algunos cuando conocieron al Señor querían hablarle a todos del Señor, pero ya no es más así. Cada uno puede pensar y hacer este ejercicio, decir, cuando yo conocí al Señor, ¿qué pasó? Aún con nuestro dinero, ¿no es verdad? Queríamos agarrar el dinero y decir, ¿cómo puedo ayudar? Hoy ya no es así. Y por eso acá dice, tenemos que redescubrir nuevamente nuestra devoción al Señor. Yo en la librería vendo un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Y cada vez que vendo este libro, yo le trato de contar a la persona cómo fue mi experiencia con ese libro, porque lo conocí ese libro cuando recién me estaba convirtiendo. Y lo leí casi a las 10 de la noche y terminé como a la 1 de la mañana porque no quería parar de leer ese libro.
Y cada vez le digo a la gente, entonces la gente, y no lo digo necesariamente para que me compren, digo, no debe ser importante. Lo digo porque realmente me acuerdo de esa experiencia. Y entonces estos días me he acordado y he dicho, ¿cuál fue el último libro que yo leí de esa manera? O algunos de nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia y no conocíamos nada de la Biblia, y algunos empezamos en Génesis, teníamos, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó el día que yo empecé a leer la Biblia, no conocía la Biblia, pensaba que el José de Génesis era el José que era el papá de Jesús. No entendía, no sabía, no entendía. Entonces cuando empecé a leer la Biblia, yo quería leer la Biblia, toda la Biblia en una noche. Y leía y no me cansaba, quería saber más. Y ahora aquí está diciendo, recuerda. Y hasta cierta nostalgia nos da, ¿no? De cómo fue y lo que es ahora. Entonces lo que está diciendo el Señor es, primero piensa. Y hermanos, esto es primero para mí, pero también es creo para nosotros como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes pueden entender ahora, pero esto requiere salir de este culto mientras ahora estás, ir a casa y pensar. Algunas cosas yo sé que no son tan difíciles de identificar que nos han apartado del Señor. Y hay algunas cosas bien obvias. Y algunos tal vez van a decir, mejor no pienso, porque si la encuentro yo no lo quiero dejar. Después arrepiéntete y después hazlo de nuevo. Vuelve a caminar desde el principio y empieza otra vez. Esa es la manera como vas a recuperar tu primer amor. Y no es poca cosa, hermanos. Es tu primer amor. Pero hay algo acá que me gustaría que leamos un pasaje acerca de, aquí el autor de los Hebreos les dice un testimonio de esta iglesia en Hebreos, cómo era cuando se han convertido. Vayan un momento conmigo, Hebreos 10, 32, no hay 30. Hebreos 10, versículo 32, noten lo que dice acá, les dice como cuando se convirtieron, ¿qué pasaba con esta iglesia? Hebreos 10, verso 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de que se han convertido, sostuviste tan grande combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así era la primera vez de estos cristianos. Sufrían con gozo y acompañaban a los que sufrían como ellos. Todos nosotros tal vez no hemos llegado a tal punto de esto, pero alguna vez hemos experimentado un poquito por la causa del Señor. Y hemos experimentado ese gozo que ha sido por la causa del Señor. Y está diciendo el autor, traigan a la memoria esos días pasados, en los cuales ustedes estaban dispuestos a todo por mi nombre, a todo. Y acá da los ejemplos de lo que ellos estaban haciendo cuando se habían convertido. Y quiero decir algo importante acá que me llevó a pensar. La observación que Cristo tiene para esta iglesia, ¿cuál es? Has dejado tu primer amor. Es decir, ya no me amas como antes. Ya no me amas como antes, dice el Señor. Y es triste que el Señor nos está diciendo eso a nosotros. Pero en cuanto al remedio de esta falta de amor, le dice, identifica, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y yo estaba pensando en este texto y decía, debería decir, identifica, es algo pasivo, es algo mental que nosotros podemos pensar. Arrepiéntete, todavía es algo mental, las decisiones que vamos a tomar. Pero la tercera cosa que le pide es, haz. Y noten, y la idea es recuperar el amor. Y no le dice, identifica, te arrepientes y vuelve a sentir lo mismo que sentías por mí antes. No, le dice haz. No le dice siente. Estamos hablando del amor.
Y lo que aquí vemos es que el amor primordialmente tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que sentimos. Y esta semana, yo me ponía a pensar, porque nosotros que vivimos en esta cultura y todo lo que vemos en la tele, estamos bombardeados a pensar, ¿cómo uno puede volver a tener un sentimiento que antes tenía? Y nosotros cuando hablamos de amor y has dejado, ya no me amas, lo primero que a veces viene a nuestra mente es, ya no tienes el sentimiento que antes tenías para mí. Eso es lo que pensamos cuando es en amor. Pero dice acá, haz, no le dice, siente, haz las primeras obras. Y yo esta semana estaba leyendo un pequeño libro de consejería matrimonial y me llevé, no hubiera dado el tiempo, es pequeño, pero algunas cosas espero transmitir acerca de esto que es muy importante después de identificar, después de arrepentirse, hacer las primeras obras para recuperar este amor. Y en este libro de consejería era de una pareja que el autor le puso ahí, Felipe y Amalia. Ustedes saben que hay personas que cuando sus matrimonios no van bien, hay algunos que se divorcian a puñetes y a patadas, ¿no? Y no se quieren ni ver. Pero en este libro es interesante porque estas dos personas cristianas en el libro, una al otro dice de a poquito se fueron volviendo indiferentes en su amor y fue bajando su amor. Y después se reunieron esta pareja y le dijo Felipe a Amalia, tú sabes que ya no te amo. Y la Amalia dijo, yo también ya no siento nada por ti. ¿Para qué nos vamos engañando y intentar seguir con este matrimonio que ya no va más? Busquemos al pastor y expliquémosle que ni tú ni yo ya sentimos nada uno para el otro. Y nos estamos dañando. Entonces esta pareja fue a buscar al pastor para decir, mire, no nos estamos peleando, no vamos a hablar de la herencia, no, simplemente ya no nos amamos. Y es interesante en este libro, y voy a acotar a lo que estamos hablando aquí, de dejar tu primer amor. Cuando el pastor escucha eso, les dice, lamento mucho escuchar que ya no se aman el uno al otro. Pues si ya no se aman, tendrán que aprender a amarse otra vez. Y ellos simplemente fueron para buscar que les diga, qué pena, el divorcio nomás ya nos queda. Pero este pastor les dice, vamos a empezar de cero. Van a aprender a amarse. Entonces ellos reaccionaron y decían, ¿Cómo puedo volver a amar a una persona que no tengo ya ningún sentimiento? ¿Cómo se puede volver a amar otra vez? No se puede producir sentimientos de la nada. Y el pastor tiene que explicar y decir, el amor no es en primer lugar un sentimiento. Antes de todo, el amor es decidir hacer el bien a una persona porque Dios le ha indicado que lo haga. ¿Qué quiere decir? Es un tema de obediencia. ¿Por qué debes amar a tu esposa cuando no hace méritos para que la ames? A veces hace deméritos o viceversa. Porque Dios te ha dicho que la ames. Y uno puede decir, pero es que si no siento y no quiero ser un hipócrita. Pero si no, ya no voy a pecar de hipócrita, pero voy a pecar de desobediente. El amor tiene que ver con obediencia. Y donde hay amor verdadero, donde hay acción, seguramente los sentimientos también seguirán. Dios nos manda que le amemos. Ese es el mandamiento que leíamos hace rato. Y me han dejado de amar y ahora Dios nos manda que le amemos. Si el amor fuera un sentimiento primariamente, Dios no podría exigir de nosotros que sintamos algo por Él cuando ya no lo hemos hecho. ¿Quién de aquí le puedo decir, quiero que te enojes ahora, quiero que sientas enojo ahora? No podemos. Dios no nos está exigiendo un sentimiento. Por eso es que dice, haz algo, acciones. El sentimiento se enfoca en uno mismo. El amor se enfoca en el otro. Y lo interesante y lo bonito de esto es cuando Dios exige a sus hijos que le amen, también le da las fuerzas para que lo hagan. Entonces Dios no te está diciendo, quiero que vuelvas a sentir otra vez lo que sentías por mí. No, quiero que vuelvas a hacer las cosas que hacías al principio. Y cuando hagas esas cosas de la manera sencilla, genuina, entonces los sentimientos estarán ahí. Y eso es algo que también nos debe ayudar en nuestras relaciones horizontales. ¿Por qué amamos a las personas? No porque sentimos amarlas, sino porque Dios nos ha dicho y queremos agradarle. Y es un tema de obediencia.
Pero también dice esta parte, después de identificar, después de arrepentirte y después de hacer estas primeras obras, si no lo haces, ¿qué pasaría si no lo haces? Dice el versículo, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Aquí hay como una advertencia, una amenaza del Señor directa para su pueblo, para su iglesia. Si ellos no se arrepentían y dejaban a un lado estas cosas que le estaban apartando del amor al Señor, entonces ¿qué era el candelabro? La iglesia. ¿Y qué está diciendo Jesús acá? Si no lo haces, yo voy a apagar el candelero. En otras palabras sencillas, he aquí un versículo que nos dice por qué muchas iglesias desaparecen. ¿Por qué? Porque Jesús la cierra. La voy a cerrar. Y de hecho vemos en la historia, y la iglesia de Éfeso ya no está más. Ya hay ruinas nomás, que es lo que conocemos como Turquía en ese lugar. Esta es una de las razones por qué muchas iglesias se cierran. Aunque a nuestros ojos no parece directamente así y hay otras circunstancias, al final y al cabo, aquí está diciendo, yo voy a cerrar la iglesia. Y no se trata muchas veces de que una iglesia es quitada de una ciudad. Lo que está diciendo en otras palabras es, yo me voy de esta iglesia. Yo apago el candelabro y me voy. Y hay muchas iglesias que hoy están, pero Cristo ya no está ahí. Y si Cristo se va de una iglesia, la pregunta para nosotros es, ¿qué queda? Por eso decía al principio, ¿cuánto tiempo va a durar esta iglesia? Yo me doy cuenta, nosotros no tenemos más de 10 años de vida. Y ya se nota nuestro amor cómo va cayendo hacia el Señor. Es una lucha. Y para que esta iglesia esté por años y sea fiel, va a requerir de esta primera generación. Pero si nosotros no hacemos, miren toda esta iglesia, todos estos líderes que han tenido y aún con todo, así terminaron. Pensemos en nosotros, en estos pocos años. Si nosotros no hacemos lo que está diciendo esto, estoy seguro que en pocos años esta iglesia ya no va a estar, porque Cristo la va a cerrar. Pero después de dar esa advertencia, también da una promesa. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y como he dicho, esta observación no solo es para la iglesia específicamente de Éfeso, aunque en ese tiempo lo fue, sino para todo aquel que oye. En otras palabras, esta carta que le llegó a esta iglesia también es para nosotros. Y aquí dice, el que tiene oídos, que oiga. Pregunta, ¿tienes oídos? Oye, es para nosotros. Te estoy diciendo cuál es el problema y te estoy diciendo cómo puedes solucionar el problema. El que tiene oídos, que oiga. Y después dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol que estaba en Génesis capítulo 2, junto al árbol del bien y del mal, recordarán, en el cual Dios puso a sus ángeles para que no tenga acceso, porque decía, ciertamente si tomaba de ese árbol, ¿qué iba a tener Adán? Vida eterna. Y cerró ese árbol, y ahora es ese mismo árbol que está diciendo, al que venza, yo le voy a dar de comer de ese fruto. ¿Y quién es el que va a vencer? Esto es una alusión para mostrar acerca de la eternidad que tendremos los que vamos a vencer. ¿Y quiénes somos los que vamos a vencer? Primera Juan capítulo 5, lo leo rápido, verso 4, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esta frase de al que venciere le daré de comer del árbol de la vida simplemente es para identificar quiénes son los cristianos verdaderos. Porque el cristiano verdadero escucha la amonestación y toma en cuenta. A él le voy a dar de comer del árbol de la vida. ¿Y por qué Dios está haciendo esta promesa al vencedor? Y obviamente esta iglesia estaba padeciendo persecución en ese momento.
sino es para animarles a los hermanos que estaban sufriendo. Y Jesús quería animarles para decir, vale la pena seguir al Señor. Hay recompensa. Hay recompensa. Entonces, ya para poner las aplicaciones para pensar en nuestra iglesia, quiero repetir un poco. Dios muestra un elogio de esta iglesia acerca de su trabajo, su esfuerzo, su perseverancia, su celo. Dios muestra un problema en esta iglesia. Lo habían dejado a Él. La razón, el fundamento habían perdido. Les da la solución, cómo pueden volver. Y también les da una promesa para animarlos a volver. Y ya para concluir, como he dicho, en algunas aplicaciones que podemos pensar para nosotros. Algo que estaba en mi mente y creo que también por lo que escuché en algunos de ustedes, hermanos, es lo siguiente. Aunque en esta carta está hablando específicamente de estos hermanos como un rol eclesiástico, o sea, dentro de la iglesia, eso no quiere decir que tampoco no se aplica a nosotros como personas en distintos contextos cuando no estamos en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice acá, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, no necesariamente tiene que ver solo con el trabajo en la iglesia, sino con el trabajo en tu familia, en tu trabajo y en otros lugares. Muchos de nosotros, esposos y esposas, solteros, muchas veces estamos cansados. Y a veces nos vienen pensamientos donde dice, si alguien supiera lo que hoy día he trabajado, si alguien supiera lo desanimado y lo que ya me cuesta perseverar. Y yo sé que nuestras mentes nos dicen, Dios sabe, pero ¿se han dado cuenta acá que Dios no solo, sino nos dice? Y qué hermoso es cuando alguien viene y te dice, yo sé que estás cansado, yo estoy viendo tus obras. Estoy tomando nota de las cosas que estás haciendo. Por eso te puedo decir dónde estás, porque estoy viendo. Y qué importante es porque a veces nos desanimamos porque pensamos que nadie más ve lo que estamos haciendo. Pero Dios dice en esto, yo veo. Y también dice, yo recompenso. Yo estoy viendo. Y a veces cuando estamos cansados y cuando cuesta perseverar, o cuando estamos haciendo cosas, como he dicho, en el trabajo o en la familia, que nadie más está viendo, Dios dice, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo lo mínimo que estás haciendo y sé cuán cansado estás. Otra cosa que podemos ver en la parte para aplicar a nosotros de esta carta es, es notorio que el versículo más importante de toda esta carta a esta iglesia, ¿saben cuál es? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema. Y nosotros sabemos en la universidad que cuando vas a hacer una tesis, lo primero que tienes que encontrar para hacer una tesis es el problema. Del problema haces la tesis. Pero Jesús no fue directo a esta iglesia y le dijo, este es tu problema. Primero le dijo cosas buenas que esa iglesia estaba haciendo. Y esta es otra cosa también, aparte que podemos aprender y decir, cuando tú vas a ir a un hermano o a tu esposa, o a tu hijo, o a un familiar, para marcarle un problema que está teniendo, no vayas directo con el problema. Piensa en las cosas buenas de esa persona. Y después dile, esto está mal. Y una pregunta que yo tenía es, ¿ustedes creen que era la única cosa que estaba mal en esta iglesia de Éfeso? Yo creo que no. Yo creo que había más. Pero Jesús se centró solo en eso. Pero antes de decirle eso, primero habló de las cosas buenas de esta iglesia. Y eso manifiesta muchas veces cuando vamos a exhortar o vamos a observar el pecado de un hermano, manifiesta el corazón con el que estamos siendo. ¿Queremos ayudar o simplemente queremos exponer su pecado? Jesús no fue directo, sino agarró y habló antes de las cosas buenas. Y nosotros podemos imitar el ejemplo de nuestro Señor a la hora de corregir a alguien. En casa al esposo, a los hijos, en la iglesia a los hermanos. Otra cosa que podemos ver, esta carta nos muestra cuál es la intención de decir todas estas cosas para animar a esta iglesia. Y es otra cosa que podemos, en este tiempo donde parece que en nuestra iglesia el ánimo de gran parte de nosotros está muy bajo, qué importante es escribir algo o hablar a la persona acerca de cosas del Señor para animar. Eso es lo que estamos viendo en este ejemplo, lo que Cristo está haciendo con esta iglesia,
aparte de mostrar lo que estaba mal. Y obviamente el punto central de esta carta es: ¿cómo está tu relación en cuanto a tu primer amor? ¿Realmente te puedes examinar con sinceridad y puedes decir al Señor: Señor, perdón por mi falta de amor? O poder decir cuando le dicen el versículo 4, pero tengo esto contra ti, poder realmente hacer una oración sincera al Señor y decir: Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Dime, Señor. Y como he dicho hace rato, quiero repetirlo a los hermanos que estamos sirviendo, o estamos congregando, o estamos viniendo. Es una buena pregunta que a menudo debe estar en nuestras cabezas: es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y que realmente la respuesta puede ser: es porque amo al Señor. Es por gratitud de lo que el Señor ha hecho por mí, por eso quiero seguirle sirviendo. Entonces, hermanos, esto es algo de iglesia. Esto es algo de iglesia, y como he dicho, nosotros tenemos muchas más desventajas que esta iglesia. Y aún con todo, ellos no terminaron. Hasta el día de hoy no está esa iglesia. Entonces creo que es un llamado no solo de pensar individualmente, creo que tenemos que hacer eso, pero también es cuidar la iglesia, animarnos juntos a pensar en esto como iglesia. Porque de lo contrario la iglesia no va a permanecer. Ese es el llamado del Señor para esta iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque también nos das tu Espíritu que nos ayuda a ponerle el peso que tiene que tener en nuestros corazones, Señor. Señor, nosotros estamos empezando como iglesia y queremos cobrar ánimo, queremos que nuestra relación contigo, Señor, esté creciendo cada día, y nos damos cuenta que muchas veces no es así. Pero gracias por lo que nos has dicho, cómo debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacer ese esfuerzo de pensar, de tomar decisiones en nuestra vida. Muchos tal vez tendrán que dejar algunas actividades que hacen con el propósito, Señor, de recuperar la relación contigo. Señor, ayúdanos a comprometernos más en la iglesia, Señor. Y cuando hagamos las cosas, que lo podamos hacer con un corazón genuino, concentrados, pensando en ti. Y que cuando nos olvidemos, Señor, de esto, recuérdanos para que no vayamos en automático, Señor. Bendice nuestra iglesia y ayúdanos, Señor, a crecer en esto, a avanzar y a parecernos en las cosas que hemos visto como elogio, y a apartarnos, Señor, de lo que hemos visto que no te agrada. Gracias por tu palabra otra vez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.